Disolver. Disolver temporalmente el Congreso de la República. También no es plagio, es copia. ¿Copia dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Rajes del Oficio. El día de hoy estamos con una invitada sumamente especial. Estamos con Vera Lentz, fotoreportera, con un trabajo sumamente importante en las comunidades indígenas y campesinas de nuestro país durante el conflicto armado interno. Vera, bienvenida al canal. Un gusto tenerte acá. Hoy que es un gran honor estar en su canal de ustedes, ¿no? Y les agradezco mucho la invitación y empecemos. Buenazo. Antes de ir a los temas que ya estaban preparados, como te lo comenté fuera de cámaras, yo he ido preparando esta entrevista toda la semana y, Ya. y me interesó mucho tu perfil, el trabajo que has venido haciendo. em, y claro, con la noticia, esto lo estamos grabando jueves, con la noticia que se dio ayer en el país de la muerte de Alberto Fujimori, creo que hoy, más que hablar de Fujimori, me parece importante que conversemos sobre memoria y sobre lo que ha significado ese periodo de violencia en nuestro país. A mi generación no le tocó vivirla y nos toca ir al LUM, leer la CBR, pero también escuchar a nuestros familiares, ¿no? Em, Y entonces, también, oye, también lo que hay, que es el aniversario de la captura de Guzmán hoy día. así es. Así es. Es Entonces, nada, el aniversario, ¿ah? entonces sí, me parece la semana Entonces, ¿no? Hoy ideal día es para... el aniversario de esa histórica captura, ¿no? Ujú, Por el Geín y Benito Jiménez, ¿no? El coronel, ¿no? claro, así es. Entonces, nada, me parece la semana ideal para que toquemos estos temas, pero antes de ir a eso, quería hablar contigo rápidamente del oficio, de la fotoreportera, Ujú. de tu trabajo como fotoreportera. Tengo que admitirte que en los últimos meses y años me he vuelto bastante aficionado a leer eh, fotoreportajes y a periodistas expertos en cubrir guerras, como lo fue en su momento Pérez Reverte o Gervasio Sánchez, el español, que también hace un trabajo de fotoreportero muy interesante. Y siempre me pregunté por qué en nuestro país este oficio nunca fue valorado o nunca ha tenido un espacio importante en el debate público y en la prensa nacional. No sé si tengas algún pensamiento o algo que hayas pensado con respecto a eso. Bueno, yo creo que no se estudia esa parte, Mm, ¿no? Se enfoca, o sea, yo he sido 10 años docente, ¿no? En la UPC y he enseñado fotoperiodismo, pero no había cursos de eso, nunca se ha enfocado ese estudio, ¿no? Y en extranjero tú puedes hacer hasta un doctorado en fotoperiodismo, ¿ya? Alucina, ¿ya? O sea que te preguntarás qué se estudiará ahí, ¿no? Pero es posible, ¿no? Yo creo que es la falta también de eso, ¿no? Porque sí hay en las universidades, ¿no? Que se aprende, ¿no? El periodismo, ¿no? mm, Otro es que yo creo que, bueno, ese es un factor importante. Yo creo que también otro factor es que si uno ve la fotografía, ¿no? Siempre el fotoperiodismo había sido un anexo, ¿no? Así, en los libros de fotografía siempre tenían nomás un poquito, ¿no? Bueno, ahora ya no es así porque hay Visa pour l'image en París, ¿no? En Francia, en Ars, ¿no? Y ahí el fotoperiodismo es la estrella, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Que el fotoperiodismo es también una carrera en sí y no es así nomás algo que haces cuando tienes una cámara. claro. Y en este contexto y en un país donde el fotoperiodismo no se enseñaba, ¿cómo es que tú a los 17 años decides que eso es a lo que vas a dedicar tu vida y tu vocación, ¿no? Sí, bueno, mi mamá tenía muchas revistas de Life, ¿no? Mm, Tenía la revista Life y ahí había muchos reportajes. Y había uno que realmente me fascinó, de Gordon Parks, ¿no? Que hizo de un niño, Flavio, ¿cómo se llama? En las favelas de Brasil, ¿no? O sea, era todo ¿no? Muy interesante.
Y bueno, pues habían otros libros que ellas tenían, ¿no? O sea, otras revistas también alemanas, ¿no? Periodísticas, ¿no? Y yo me saco una beca para estudiar afuera, ¿no? Y después yo estudio arte y literatura realmente, ¿ya? Y después de ahí ya me meto a la fotografía. La razón por la cual no hago fotografía es porque mi madre, cuando yo tenía así 17 años, me prohíbe tomar fotos porque yo estaba tomando fotos de los niños que tocaban música delante del Cine Pacífico, ¿ya? ¿Ya? Y entonces me fui a sus casas en Barranco, en un callejón ahí, y mi mamá se empezó a enterar que yo estaba haciendo eso y me mandó la PIP para que me sacaran de ahí. Me dijo que ya no podía tomar fotos, ¿no? Hice un trabajo después de escritores peruanos, ¿no? Tomé muchas fotos de ellos, pero después dejé la fotografía por 10 años porque eso es lo que yo quería hacer era lo otro. Y lo dejé 10 años. Y recién cuando estuve fuera y conocí a Gordon Parks, lo conocí personalmente, dije, no, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Ahí empiezo un poco, ¿no? A buscar esa opción. Mi mamá también no estaba muy feliz porque no era una carrera para mujeres, no, no era. ¿No? Entonces, sí tomo cursos en el New School for Social Research, o sea, Parsons School of Design, ¿ya? Y también en el ICP, International Center of Photography, ¿no? En Nueva York, ¿no? Entonces ahí ya me voy, o sea, tomo de todo, ¿no? No nomás, o sea, tomo estudio, iluminación, publicidad, o sea, ¿no? Trabajé también casi 2 años con Irving Penn, el fotógrafo Irving Penn, no sé si lo conoces, si lo ubicas, y trabajé ahí 2 años, ¿no? Entonces, el photojournalism se me iba cada vez, ¿no? Estaba cada vez más decidida, ¿no? Y hubo una gran semana en Nueva York que organizaron, ¿no? el New School for Social Research, ¿no? Y Parsons School of Design y el ICP. Y invitaron ahí a todos, ¿ya? O sea que a Don McCullin, el fotógrafo de guerra inglés, a Dimitri Baltermans de la Segunda Guerra Mundial, o sea, todos editores de revistas extranjeras como Keo y de la AP, Associated Press, ¿no? Entonces eso fue como un, ¿no? De una cosa que no podías ignorar. Y habían una que otra mujer, ¿no? No había muchas mujeres, estaba Susan Meiselas, ¿no? Y ahí conocí también a otra joven que estaba tomando fotos a Donna Ferrato también, conocí ahí. Entonces había unas que otras, y ahí se me iba, ese evento, ¿no? Me hizo decidir, ¿no? Un poco, mi mamá casi se cae de no quería. Pero, o sea, hice todas las disciplinas, ¿no? Yo he seguido el estudio de mi madre tenía un estudio fotográfico, ¿no? Así es. Y yo he hecho también todo eso, ¿no? O sea, porque para el fotoperiodismo tienes que saber, ¿no? O sea, no puedes nomás salir ahí a tomar marchas, tienes que poder iluminar a un presidente, ¿no? Llevar tus Claro. lámparas ahí, hacerlo rápido, al toque, ¿no? No estar ahí, ¿no? ¿No? Y iluminar bien, ¿no? Claro, si estás con un medio más sofisticado, te prestan equipos mucho más sofisticados, ¿no? Te ponen varias lámparas y todo eso, ¿no? Pero si no tienes eso, yo siempre me llevaba una lámpara con sombría, no nomás el flash, no le estaba tirando el flash a la cara, ¿no? Claro. Si era ya con, ¿no? En algunas ocasiones lo tuve que hacer porque no estaba planeado, o sea, ¿no? A veces, ¿no? Porque no puedes estar siempre llevando todo eso, pues, ¿no? ¿No? Pero eso es importante saber hacer todas esas cosas. No es nomás las marchas y eso, ¿no? Es saber hacer los retratos, ¿no? Iluminar también
otro hecho importante es que uno va, ¿no? Porque yo estudié arte, ¿ya? ¿No? Entonces iba a eventos, ¿no? Y era la 1 de la tarde y uno decía, oh my God, ¿no? O sea, qué luz tan horrible, ¿no? Entonces, el hecho es que tienes que aprender a trabajar, ¿no? Tú tienes que documentar lo que pasa y tienes que trabajar en todas luces, ¿no? Y tienes que resolver ese problema estéticamente, tienes que resolver el problema de luz, ¿no? Y buscar formas de que esa horrible luz, ¿no? Te sirva, ¿no? Eso es parte. Claro, así es. Y nada, después de esta convención, de este encuentro en Nueva York, tu primera experiencia de fotoreportera fue en Centroamérica, ¿cierto? Mi primera experiencia fue que hice un reportaje en Nueva York Ok. de un señor que vivía en Harlem Ujú. y lo seguí por mucho tiempo. Y esas imágenes ganaron un premio y fueron publicadas fue mi primer reportaje que salió en el New York Times, ¿no? Mm. De Tony, ¿no? El hombre que no quería ayuda, porque era un edificio abandonado en Harlem, ¿no? Ujú. En el Harlem latino, y estaba abandonado, y nomás había ¿cómo se dice? Donde juegan billar, así, Claro. en el primer piso, ¿ya? Y en el tercer piso había un señor que había salido por asesinato, ¿no? Y todo el resto estaba abandonado, hacía frío y todo eso, ¿no? Y yo lo conocí porque me fui por esas zonas, porque ¿qué haces como periodista? Tú vas a mundos que no son tuyos, ¿no? ¿No? Sí. También puedes fotografiar tus mundos, ¿no? Pero también tienes que aprender a ver otros mundos y a entenderlos y moverte en ellos, ¿no? No es, ¿no? O sea, son esas dos cosas, eso, ¿no? Y ahí conocí a un grupo de jóvenes, ¿no? Y me dijeron, oh, tienes que conocer a Tony y todo eso, porque ellos eran jóvenes que habían estado en la droga y que se Ujú. habían salido y ahora ayudaban, ¿no? A juventud a distanciarse. Y, Ok. y ellos ayudaban, se llamaba Angel Helps, el jefe, el Ujú. principal se llamaba Ángel, ¿no? Era latino. Y Ujú. ¿no? Entonces eran, ¿no? Esa ayuda y me dijeron, hoy tienes que conocer a Tony López, ¿no? Y me llevan donde Tony López, ¿no? Y así empieza. Bacán. Así. No, hice muchos más reportajes que no se publicaron, ¿no? Mm. Me interesaron siempre las personas al margen. Hice, empecé a hacer, fui a una fiesta de transvestites, ¿no? Que Ok. salió en salió en la fiesta, ¿no? Pedí si me podía ir, pero me dijeron que no podía tomar fotos, ¿no? Y era una pena, ¿no? Pero ahí conocí, ¿no? Porque era una situación que no se repitió, ¿no? Yo tampoco podía ir ahí constantemente a estas cosas, ¿no? Entonces ahí conocí a varias personas que después les documenté, les hablé si podía tomarles fotos y todo eso, ¿no? Especialmente habían por ejemplo, hombres casados que iban con sus esposas y ellas no tenían nada en contra de que se vestían como mujeres, ¿no? Pero había Mira, también estos que lo hacían en secreto, ¿no? claro. Porque por algo, ¿no? Y había un italiano, ¿no? Y con él lo entrevisté, hablamos, o sea, él contaba cómo en su familia, ¿no? De Ujú. niño, siempre había prioridad para su hermana, Mm. ¿no? ¿No? Entonces, él empezó a ponerse sus vestidos y todo eso. O sea, es realmente interesante porque todas esas historias, o sea, realmente se ve la alma humana, ¿no? Eso es lo que me interesó como fotoperiodista. Y él entonces me cuenta, ¿no? Que su esposa se divorció porque él se estaba vistiendo de mujer, ¿no? Y pensaba Ujú. otras cosas de él, ¿no? O sea, porque la gente no piensa más allá, ¿no? Claro. ¿No? Y, y él estaba ahí como mujer, ¿no? Él estaba, cuando yo lo conocí, estaba con su super ropa, ¿no?
Y entonces yo necesitaba a alguien que me lleve a la estación de tren, porque realmente eran las 3, 4 de la mañana. No, y yo no tenía para, o sea, entonces él dijo, ay, yo te llevo. Entonces dije, me dijo, espérame, ¿no? Entonces cuando sale, ¿no? Ya sale como un italiano, ¿no? Dice, ya vamos, ¿no? O sea, no, o sea, ¿no? O sea, dije, oh, no, ahora estoy yendo con un hombre que no conozco, ¿no? Yo pensaba, no, ¿entiendes? Pues, ¿no? O sea, como uno Claro, piensa ser, ¿no? O sea, en una situación que no. Entonces, pero así, esa noche fuimos y hablamos toda la noche, me contó así toda su vida, todo, y íbamos a encontrarnos porque él hacía esas transformaciones temporalmente nada más, ¿no? Las hacía de vez en cuando y se compraba todo, el trabajo que le costaba comprarse las medias, los zapatos, porque tenía talla grande, ¿no? Y ¿no? O sea, muy interesante, y después ya lo botaba todo. Se vestía, iba a estas situaciones y después lo botaba todo. Después habían otros que se hacían cambios ya hormonales y todo eso, ¿no? Todo claro. eso, ¿no? Pero después ya me alejé, o sea, hice un poco de eso, ya me alejé, ¿no? ¿no? Pero hice varios temas así. Y Claro. recién después hice a ¿cómo se llama? Un cantante también, a un cantante de country music. Y recién después me fui a Centroamérica, Ok. ¿Y qué tal la ¿no? O sea, experiencia en Centroamérica? ¿ah? ¿Qué tal la experiencia en Centroamérica? Y bueno, era dura porque no tenía credenciales, pues, ¿no? Ah, ¿fuiste sin credencial de periodista? Sin credenciales, pues, o sea, ¿quién te va a dar credenciales? Oye, yo estaba estudiando, ¿no? Sin credenciales, era fuerte. Y después ya eh, ah, tuve un amigo que me escribió una carta, que él tenía una agencia, ¿no? Pero una Ujú, cartita, ¿no? Y la gente, bueno, ahí ves cómo la gente te sospecha, ¿no? Pensaban, algunas de las organizaciones, ¿no? Pensaban que uno era la CIA, ¿no? claro. Otros que uno estaba con las guerrillas, ¿no? Porque esto era en la frontera, ¿no? De Ujú, Honduras con Salvador. Yo ujú. había querido en mi fantasías naif, ¿no? Pensaba que iba a poder hacer, ¿no? Honduras país de refugiados, ¿no? Así en unas cuantas semanas, ¿no? Y porque habían refugiados de Guatemala, Claro. Salvador y Misquitos, ¿no? Sí, dije, wow, qué bacán, ¿no? Pero si no tienes muchos medios es un poco difícil, ¿no? Entonces me fui a 2 campamentos, en uno Ujú, me sacó del ejército, 2 veces me sacó del ejército, después ya me fui ya. Pero claro. sí logré tomar muchas fotos, ¿no? Tomé, ¿no? Lo más impactante fue que llegaban nuevos refugiados y en la noche habíamos cruzado la frontera ahí para tomar, ¿no? Como, ¿no? De los refugiados que estaban llegando desde El Salvador, ¿no? Que estaban todos deshechos, ¿no? Se dormían en el piso, dormían y todo eso, ¿no? Se veía todo eso, ¿no? Y bueno, sí, ahí ves, ¿no? Cómo no únicamente tu deseo de hacer el trabajo, sino también como otros te ven, ¿no? Eso era lo más, ¿no? Claro. O sea, me sacaron porque, la primera vez, porque había una de una organización, que no sé por qué le caí mal, y me hizo sacar con él, ¿no? De una organización así de derechos humanos, así, y me sacaron, pues, de ahí, ¿no? O sea, Mm. con el Y, ejército. y en Y algún después ya me momento, fui al otro campamento, y después regresé, y después, y en algún momento sentiste miedo, o sea, fue tu primera experiencia, supongo yo, en un mundo distinto al que tal vez conocías, ¿no? O sea, selva, intemperie, ejércitos, conflicto armado activo en la zona donde tú estabas. em, ¿Cómo manejaste las emociones? bueno, o sea, las emociones, o sea, para mí era, ¿no? Poder conseguir las imágenes, ¿no? ¿No? O Ujú, sea, porque, claro que tratas de amigarte, ¿no? O sea, me hice amiga de un padre, un franciscano, ¿no? Un ujú, americano. Entonces, con él sí, en uno de los sitios, ¿no? Y seguimos siendo amigos ahora, ¿no? Y mm, algunos te ayudan, ¿no? La cuestión es que
no es nomás ¿no? todo eso del miedo, ¿no? Pero es también la enfermedad, porque yo me fui sacándome, o sea, porque no puedes viajar así a zonas, ¿no? Ujú, Sin cubrirte, ¿no? Entonces me puse el gamma globulin, me fui a un médico de medicina tropical, mm, ¿ya? Que me recetó varias cosas, ¿no? Y también malaria, ¿no? Y me claro. robaron mis pastillas y me dio malaria, ¿no? O sea, Wow. esas son también las cosas que pasan y acá no te, acá, acá no puedes ni comprarte, no sé si ahora, pero años atrás no podías comprarte nada para malaria o no Mm, había ningún protocolo, ¿no? Y realmente porque me robaron las pastillas me dio malaria, ¿no? Y por suerte, ya, por suerte, el médico que me vio, que me había recetado, era un médico de que muchos periodistas y religiosos usaban, porque los religiosos como los iban a países, ¿no? Tropicales, claro. y era experto en el trópico, ¿no? Y Ujú, él curó ¿cómo se llama? la La, malaria. es- la malaria, porque muchos médicos, si no lo hacen bien, no te curan y después las personas están ahí meses y años ahí con fiebre. ¿Ya? Eso Ujú, también hay que saber. Saber todo eso es importante. No nomás lanzarse ahí, ¿no? no, claro. ¿No? Y nada, y de ahí vuelves al Perú y, y haces la razón por la cual se ha dado esta entrevista, que es que fuiste a las poblaciones campesinas en Ayacucho, sobre todo la de Socos, que fue después de una ejecución Sí, sí. extrajudicial, y que además invito a todos a ir al LUM, ¿no? ¿Sigue todavía la exposición en el LUM de las fotos? Todavía está, todavía To- está. Entonces Recién ha empezado, No, claro. mira, yo regreso porque, Ujú, o sea, todos los colegas ahí en Estados Unidos estaban yendo todos a Centroamérica, ¿no? ujú, Yo dije, no, ¿ya para qué voy a ir yo? ¿No? claro. Ya fui, ya, ¿no? Ya fui, ya tomé fotos, ¿no? Ya me calmé. Y dije, no, yo tengo que regresar al Perú, ¿no? Ujú, Esa es mi historia. ujú. Y Y me quedé, y ujú, también no fue una historia popular para la prensa internacional, ¿no? Porque mi agente me dijo, no, porque ya después de años me decía, esta historia no tiene mística, como la de South Africa, ¿no? O sea, qué fuerte, ¿no? Pero yo me quise quedar con mi historia, ¿no? Para ver lo que pasaba, ¿no? mm, Y no, o sea, yo vine con la idea de hacer una publicación, ¿no? De hacer algo, ¿no? Y las imágenes que tengo acá de mi, ¿no? Esta es la enciclopedia, ¿no? O sea, que este es año por año, ¿ya? ujú. Con imágenes, con todo. Ay, ya, mira, es año por año, ¿ya? Eh, Eso nace de una idea, ¿no? De querer documentar, ¿no? Mm, Y documenté, claro, quería ir a las zonas de Ayacucho. Y también otro concepto era de verlo de los dos lados, no únicamente uno, mm, ¿no? Tenía que ver, ¿no? Tenía que ver del lado de las víctimas, pero también el otro lado, de los soldados, de las policías, ¿no? Cuando había posibilidad, porque a veces no hay posibilidad, ¿no? claro. Pero eso sí era importante, ¿no? Y poner eso dentro, ¿no? O sea, porque para el libro, la enciclopedia, ¿no? Eso tiene que estar todo documentado, tiene que estar con leyendas, ¿no? No nomás fotos, ¿no? Ujú, Sino con leyendas y puntos de vista, ¿no? Entonces, eso para mí no únicamente fui a las comunidades, sino también en Lima, ¿no? mm, También en Lima, hice de los mineros que habían venido en el 83, ujú, ¿no? Varios grupos de mineros a Lima que estaban alojados en diferentes, ¿cómo se llama? Sindicatos, ¿no? ok. Y los de Canarias, yo me concentré en los de Canarias, ya aquí me Ujú, toca contarte ya, ¿no? Porque eran de Ayacucho. claro. Entonces fui,
Y después de haber tomado varias semanas fotos, yo pido que me quiero quedar de noche. No quería hacer la mañana, cómo se levantan, ¿no? Porque estaban todos en carpas Claro. en la canchita de fútbol del Colegio José Granda, ¿ya? Ujú. Estaban todos con sus carpitas, ¿no? O sea, realmente mucho más originales que las de ahora que hemos visto de Colombia, ¿no? Porque eran todas hechas, ¿no? Por pedazos de cartón y cosas, ¿no? No eran así ¿cómo se llama? De esa marca, ¿no? Claro, ¿No? ¿No? claro. Habían venido con todo, ¿no? Entonces, esa noche ya yo pido al dirigente, pero cuando empieza a anochecer, me Ujú, dicen, no, que yo no me podía quedar ahí a tomar fotos. Y me mm. ponen en una carpa al centro de la cancha de fútbol. Y yo dije, ¿qué? Y porque ya era tarde, ¿no? Y Claro, realmente me asusté, porque habían pues esas camillas donde llevan los heridos, los muertos, ¿no? Esa camilla de metal y claro. la carpa ahí en el centro, ¿no? Y al final, yo realmente, yo los veía de lejos, dije, wow, ¿no? Yo no me podía echar ahí, estaba súper asustada, ¿no? O sea, porque también estaba con mi equipo, pues yo no podía salir ahí con mi equipo a las Claro. 2, 3 de la mañana, ¿no? Y también algo, mi instinto me dijo, no te acerques, ¿no? Al final vinieron en mancha, que yo no entendía, o sea, lo que estaban diciendo, pero más tarde me dijeron que había empezado a vivir a pistar. ¿No? Después de haber estado ¿no? tomando fotos, ¿no? de la condición, de todo eso, ¿no? Entonces, esto lo cuento porque muchas veces es lo que la gente piensa de ti, que es muy impactante también. Tiene Mm, mucha influencia, ¿no? En Ayacucho también llegamos a un pueblito que era ya de noche con Pido Vargas, que fue un periodista, ¿no? ujú, De Ayacucho, y ahí también pensaban, o sea, estaban con cadenas, con máscaras, ¿no? Estaban con pasamontañas, ¿no? Y nos pararon el auto con las cadenas y todo. ujú. Y yo grito periodista, ¿no? Y el tío me dice que no diga nada porque para ellos, los periodistas éramos terroristas, ¿no? O Claro. sea que, ¿sabes qué? Todas esas cosas hay que saber. Claro, O que es sea que como, son nuestras, es como la anécdota de Uchurajay, de que los campesinos confundieron las cámaras con armas y de que esto generó que pensaran que fueran terroristas y por eso se dieron las muertes de los 7 periodistas en Uchurajay, ¿no? O sea, sí, las diferencias culturales que habían en ese momento eran mucho más grandes que las de ahora, ¿no? ¿no? Y también, bueno, si hay que leer a Ponciano del Pino, ¿no? También, Ujú, ¿no? Y porque él, o sea, él recobra, ¿no? Recobra, ¿no? Información, ¿no? Y lo que había pasado también es que Sendero, o sea, Sendero se inquistaba en las comunidades, ¿no? O sea, claro, tenía sus personas ahí, ¿no? Y en Uchurajay, y ya se habían matado entre ellos, ¿no? Sendero había claro, matado a Uchurajay y ellos habían matado, ¿no? Entonces, ahí ya hubo una psicosis, ¿no? Pero también es muy raro, ¿no? Porque no es así que eran totalmente... de todas maneras, a mí siempre me causa esa matanza, me causa ¿no? Me deja muchas preguntas, claro. ¿no? Sí, porque eh, No se arrodillan, pucha, porque algunos hablaban quechua, por favor. mm, Infante hablaba quechua, ¿no? claro. O No, y sea, además, y de las fotos recuperadas de la cámara, se me acaba de ir el nombre, de las fotos que se Oscar, no, claro, Willy Reto. De Willy Reto, se veía además a los comuneros con botas de soldados, entonces también sembró la ¿Ah, duda. sí? Sí, Ah, sí, bueno. eso, Bueno, pero también, o sea, es que eso te explica que ellos también, porque la gente de las comunidades se han ido al ejército. O claro, sea que, ¿no? Eso también tienes que verlo así, ¿no? O sea que no necesariamente que son del ejército. O sea, claro, ¿no? Porque la gente de las comunidades se van al ejército. Si tú lees a Lurgio, ¿no? Lurgio claro, Gavilán, o sea, ¿no? O sea que
viene la leva y se los lleva, y después ellos regresan a sus comunidades con sus botas de soldados. O sea, eso no necesariamente es una prueba, ¿no? De De que hayan que, sido militares los que claro, asesinaron a eso no. periodistas. Claro. Y realmente, bueno, yo personalmente no tengo, no sé, pues, o sea, no lo veo tan así, ¿no? Pero yo tampoco no sé cómo, es bien complicada esa historia, ¿no? Sí. O sea, y a mí esa me deja, ¿no? Porque veo a esos periodistas arrodillándose, ¿no? No tenía la bandera, no tenía nada de eso, ¿no? O sea, que realmente, ¿no? Ujú. Era importante. Tú la primera vez que vas a Ayacucho y ya in situ empiezas a cubrir las historias de la zona, ¿fue antes o después del 26 de enero y y la matanza de Uchurajay? Era después. Bueno, yo había estado en Ayacucho antes ya, o sea, ¿no? Claro. Habíamos estado ahí, ¿no? Ah, años. Yo Seco. estaba trabajando con caretas, Ok. ya, yo estaba trabajando con caretas. Yo vengo a trabajar con caretas Ujú, y con Gustavo Gorditi, que fue muy inspirador trabajar con él por su rigor ujú, periodístico, ¿no? Y cuando viene el periodista ¿cómo se llama? Del Miami Herald, me dice ujú. que por qué no voy con él y también traigo fotos para caretas, ¿no? Ok. ¿No? Entonces, fui a hacer eso, ¿no? Entonces, ese fue mi primer viaje, ¿no? Que quedamos ahí. Ujú, Ahí tomo unas fotos de Infiernillo. No, de Infiernillo no, Pampa Cangallo, ¿no? Esa ok. vez que llegamos, ya, esa vez que llegamos era histórico esa llegada, porque llegabas al aeropuerto, Ujú. ¿no? Estaba todo con soldados y tú salías en una fila de soldados. Y salías y te Wow. estaban apuntando, ¿no? Así era, ¿no? Así llegabas. Y tenías que presentarte en el puesto policial, ¿no? Y al Ok. toque, ahí nos enseñan, ¿no? Unas 300 fotos de la matanza de los periodistas, Ok. diciéndonos que mejor no salimos que De no Huamanga. debemos salir de Bomanga, ¿no? Que no debemos salir de Bomanga, ¿no? Pero salimos de todas maneras, ¿no? Nos fuimos hasta Pampa Cancayo, hicimos interesantes reportajes, ¿no? Hicimos un Claro. día, 2 días, porque pasamos la noche en el puesto de salud, ¿no? De ahí regresamos, ¿no? Ok. Pero así, ¿no? Y Cangallo es pues la zona primera de Sendero, ¿no? De su primer control Mm, militar, ¿no? De ellos, ¿no? El Cangallo, claro. ¿no? Tiene su nombre ahí, ahorita no lo tengo de memoria, ¿no? ¿Y cómo fue? ¿Qué nos puedes contar de lo que viviste esos años cubriendo el conflicto armado interno? Yo leí en alguna entrevista que te hicieron hace algunos años de que ustedes terminaban llegando cuando ya ocurría la masacre porque no tenían llegada ni con Sendero ni con el ejército. Entonces ustedes llegaban y más que todo el trabajo que ustedes hicieron fue mostrar el después que el antes, ¿no? Y el conflicto per se. ¿Cómo? O sea, no O entiendo sea, bien. leí en una entrevista que te hicieron que ustedes sobre todo cubrían el después de las matanzas y que llegaban al después, que no estaban en los momentos anteriores, que nunca tuvieron muchas interacciones tal vez en un momento de conflicto activo, ya que tanto el ejército como Senderos se los ponía claramente difícil, pero que sobre todo, y eso se ve en tus fotos, tú cubrías el después, ¿no? Que creo que debe ser la parte, Pues no hay acceso, pues, no hay acceso, no había claro. acceso. O sea, yo, por ejemplo, si tú ves fotos de Centroamérica, ¿no? Ellos hacen contacto, mi profesor ahí, o sea, que era mi profesor de fotoperiodismo, ¿no? Ujú, Él había hecho contacto, o sea, con las guerrillas, los llevan, les dejan tomar fotos, ¿no? claro, Él había ganado Pulitzer por unas fotos en Rhodesia, ¿no? O sea, que tenía acceso. El acceso es importante y ahí no había ni del uno ni del otro, ni del chicha ni del limonada. ¿Ya? Entonces, ¿qué te quedaba? Te quedaba hacer eso, ¿no?
y también qué cosas nos hablaban, ¿no? de ellos, ¿no? Las pintas, en tumbas, ¿no? Yo también, o sea, que también eso, nadie le interesa eso, ¿no? Pero yo también cuando vine a documentar, también he tomado fotos de la vida, ¿ya? Y que era parte de mi idea, de mi proyecto, y que en mi libro, la enciclopedia, ¿no? Ahí voy a sacar, ¿no? O sea, la vida que fue destruida, ¿no? O sea, la vida no nomás la violencia, sino la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, me fui a pastar con unas chicas ahí y sus hermanitos, ¿no? A enseñar la vida ahí en el campo, ¿no? ¿No? O sea, eso también, ¿no? Un matrimonio, o sea, algo de la vida también, o sea, eso era parte también de mi proyecto, ¿no? No era nomás, ¿no? Los muertos y todo eso, pero eso era, tenías que estar fijado en eso porque era tan difícil llegar a eso, ¿no? Especialmente porque yo no tenía contactos así, que no, ¿no? Por ejemplo, Lucho Morales, él hablaba quechua, él era de Claro, la zona, ¿no? Él iba a la estación de buses y escuchaba lo que venían, ¿no? Que decían ¿no? Los viajeros que venían de Cangallo, de Víctor Fajardo, ¿no? O sea, ¿no? Entonces él tenía, sí, una super información, pero yo como prensa de afuera, ¿no? O sea, aunque soy peruana, ¿no? Pero yo no tenía eso, ¿no? Yo tenía que ver cómo me las arreglo, ¿no? mm, Entonces era claro, ir a sitios, la morgue era uno de los sitios, pues, ¿no? Y después ya te pasaban la voz, ¿no? Uy, Infiernillo, ¿no? En Infiernillo habían cuerpos, ¿no? Y después ya empiezas, ¿no? Ya las cosas empiezan ¿no? a pasar, ¿no? O sea, y después, ¿qué otros aspectos habían? Los desaparecidos, ¿no? Por el 83, el mm, general dice que no hay desaparecidos, ¿no? Y sí, ya había, o sea, ya habían informes y todo eso, ¿no? Ya habían claro, desaparecido. Y habían, creo que la República, ¿no? Yo me guardo eso también, yo me he guardado muchas cosas se me han perdido que me entristecen muchísimo, ¿ya? ¿No? Pero me he guardado los reportes de periódicos, ¿no? mm, De la época, ¿no? Por ejemplo, tengo de la República, ¿no? Noviembre 83, ¿no? De cuando pasa lo de Sopos, ¿no? O sea, ahí ya que el general dice, no, no hay desaparecidos, ¿no? Y ahí sacan que ya han entregado, ¿no? 300, ¿no? 300 y Amnistía entrega el informe también, que claro. nunca lo he visto, ¿no? Pero ahí entregan, ¿no? ¿Cuál, Entonces, ¿no? Sí. sí, disculpa por cortarte, ¿cuál dirías que fue el momento, la anécdota más bizarra o poco creíble o surrealista de esa época que te tocó vivir? Bueno, son muchas, oye, ¿no? O sea, son muchas, ¿no? Por ejemplo, el desentierro de Socos ahí, la autopsia al aire libre, ¿no? ¿No? Esa es una. Después, los muertos ahí. O sea, el sitio que se llamaba Ayahuarcuna, que se llamaba donde cuelgan los muertos, y ahí había muertos ahí en la quebrada. O sea, que era alucinante, era todo, surreal, ¿no? O sea, en el sentido de que Infiernillo también era un botadero de cuerpos, ¿no? De Claro. cadáveres, o como quiera uno decirlo, ¿no? Entonces Mm. todo eso era fuerte, ¿no? Y, y bueno, me caí en una trampa de tigre en el 80 y tantos, ¿no? En una zona de sendero. Así. Sí, creo que Y, habíamos viajado con Olivera porque queríamos averiguar qué había pasado en Chapi, ok. al frente, ¿no? Y el ejército no le permitía a Olivera llegar por tierra a Chapi. Ujú, Entonces él dijo, no, y yo me fui con él, ¿no? Que íbamos a entrar por Cusco. ok. Y nos jugó también un joven, ¿no? Dos jóvenes que eran de Lumahuayco, ¿no? Y que habían sido acusados de senderistas, o sea que fue un viaje así bien movido, ¿no? Para decirlo, ¿no? Porque nos acusaron de ser terroristas en el camino, nos tiraron piedras gigantes cuando estábamos caminando, ¿no? Ujú, Y ahí,
eh, cuando llegamos al río para cruzar, ¿no?, hacia la zona de Ayacucho, el ejército se había llevado la soga de la Oroya, porque íbamos a cruzar con Oroya, Ok. el Andino. Y ya no había forma, pues ya nos dejaron ahí con los crespos hechos, como dicen, ¿no? Y bueno, Olivera quiso ver qué hace, ¿no?, para poder, ¿no?, conseguir sogas. Y bueno, no pudimos conseguir nada, pues, no se Mm. consiguió nada. Y ¿qué quería decirte? Ahora Una anécdota chistosa. ya. Entonces fuimos con este joven, con Ujú, uno de los jóvenes, nos dice que vayamos que él quería que veamos su comunidad, ¿no? Que ujú, ahí había, Sendero había atacado y después la policía los había hecho, regresar, los han sacado de ahí caminando, o sea, ha sido una historia horrible, ¿no? ujú, Que también la he cubierto, ¿no? Entonces hemos cruzado ahí a esa zona y era una zona de Sendero, ¿no? Esa zona estaba ya controlada por Sendero. ujú. Nunca llegamos al Lumahuay, pero llegamos en parte, ¿no? Y ahí ya no teníamos comida, no teníamos nada, ¿no? O sea, dormíamos así con el plástico, ¿no? Tapándonos, ¿no? Sobre piedritas ahí para que pase la lluvia, ¿no? Protegiendo el equipo, chupando ahí el rocío de las hojas al amanecer, no teníamos nada. Mm. Y y ahí, ¿cómo se llama? En ese trayecto, ¿no? El joven me dice, salta. No, yo estoy ya toda agotada con mi equipo, ¿no? No es un camino de tierra, ¿no? Y yo Ujú. salto y se me hunde el piso. Pero por saltar, llegué al borde, porque si hubiera seguido, me hubiera caído en las estacas. Si no hubiera saltado, ¿ya? Ahí me tenían que jalar, porque yo no podía ni salir ya. O sea, estaba con los codos, ¿no? Ujú, En el extremo, ¿no? ¿No? Yo salté, ¿no? ujú. Salté, ahí me quedé con los codos, ¿no? Y me tenían que sacar. Eso sí, ya, eso todavía me lo recuerdo, ¿no? No, Wow. ¿no? Y estaban ahí las estacas, todo, dije, oh my God, no, no, o sea, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Y bueno, seguimos caminando. Yo no pude levantarme por 5 minutos. Las rodillas las tenía como gelatina, ¿no? O sea, casi se podría decir, ¿no? Entonces, eso sí fue una experiencia fuerte. Claro. Y ahí seguimos caminando y de regreso nos acusaron de terrucos, no, que nadie quería darnos comida, o sea, no querían vendernos comida, éramos 7 personas. Mm. Había dirigentes ahí de la FACTAC, diferentes, ¿no? Grupos, ¿no? Digamos, y no querían vendernos comida. Olivera a veces se llevó comida y dejó dinero en las chozas, en las casitas. Sí, Ujú. o sea, ese trayecto de regreso fue bien fuerte en ese sentido, ¿no? Porque, ¿Con Olivera te refieres al político? sí, Fernando Olivera, Wow. sí, porque él estaba trabajando para la fiscalía en esa época, Claro, él ¿no? era fiscal. ¿O era fiscal o está? ¿Ah? Era fiscal, si no me equivoco. Trabajaba para la fiscalía, ¿no? Sí. Ujú. Entonces, ahí, sí, pues, o sea, y no regresamos, o sea, no se logró, pero lo que vimos en el camino también era impactante, ¿no? O sea, Porque en el camino se veía, por ejemplo, en esta zona súper abandonada, pero eran 23 días que hemos caminado, wow. ¿no? Y eran zonas totalmente ya abandonadas. Por ejemplo, niños que tenían la enfermedad esa de la piel, leishmaniasis, pero no, o sea, no se ves eso, te cuentan que vinieron compradores para comprarles los animales, ¿no? A los campesinos por muy poca plata, ¿no?
O sea, los han Ujú. estafado, los han dejado ahí en la total pobreza. O sea, se veía toda esa situación, ¿no? Y también llegábamos a comunidades donde, por ejemplo, Sendero había atacado, ¿no? Y nos trajeron todas las ollas quemadas y todo. Eso todo hemos visto en ese viaje, ¿no? Ha sido un viaje así, ¿no? Y Olivera, pues también, siendo Olivera, ¿no? ¿No? Porque no sé qué problema tuvo con la policía, que cuando los encontramos, ¿no? En el camino, él les decía, chacales, chacales. Dije, ay, Dios mío. ¿No? Y cuando estábamos abajo, en el río, ¿no? ¿Cómo se Ujú. llama? El río, ¿no? Ahí nos dieron comida malograda, porque como te dije, pensaban que éramos terrucos, ¿no? Claro. Habían mandado mensajes de otro pueblo y nosotros, él se entera, ¿no? A través de un guía, ¿no? Que está ahí. Y en la noche nos empiezan a rodear con linternas, Mm. ¿ya? Y eso también fue dramático. Y entonces Olivera se puso a gritar, ¿no? Levántense todos, saquen sus granadas y todos, yo no sabemos granadas ni nada, ¿no? Pero con eso se empezaron a retroceder. Wow. Sí, pues todo engaño, pues, ¿no? Todo engaño, ¿no? Fuerte, ¿no? O sea, ese es, ¿no? Cuando vas, sí, eran zonas así totalmente, ¿no? Mm. Destruidas realmente, se podría decir, ¿no? Sí, pues esa parte de las, saquen las granadas, eso también fue fuerte, pues, porque yo estaba pensando, oye, ¿y qué va a pasar ahora el día siguiente, no? Claro. ¿No? Y dormíamos en el piso y todo eso, ¿no? Wow. ¿Tú Eso dirías que ese viaje fue lo más cercano que estuviste a perder la vida por el oficio? puede ser, ¿no? Puede ser eso sí, de la caída en la trampa del tigre. Y este joven me salvó, ¿no? Claro. ¿Y les Ese has joven perdido, y a todos estos personajes secundarios de tus historias, les has perdido la pista o has... Sí, bueno, a él quiero, una vez que lo contacté, ¿no? Por radio, ¿no? Así, por Ujú. radio Yabamba y todo eso, ¿ya? Pero ahora quisiera, no, pero nunca he logrado volver, porque sí me gustaría volver ahí, ¿no? A buscarlo a él, porque él me salvó la vida, Claro, sí es. ¿no? Y bueno, ya, ya para entrar al último bloque de la entrevista a Vera, temas de memoria. Para mí, la imagen que encarna lo que es la memoria del conflicto armado interno es Mama Angélica y la creación de Anfasep en Huamanga. No sé Sí. si tú estuviste tan de cerca a la historia del conflicto armado interno, viste el nacimiento de Anfasep y cuál fue el impacto en su momento de la asociación. Bueno, o sea, yo estaba ya cubriendo diferentes cosas, ¿no? O sea Claro. que sí, pues eso fue importante, ¿no? Lo de Anfasep fue totalmente importante. Pero la cosa es que uno estaba tan, ¿cómo se llama? Tan envuelto en todo lo que pasaba, ¿no? Todos los días, todo, ¿no? O sea, Ujú. eh, bueno, eso fue un detalle que observas, ¿no? Pero que Claro, no estás diciendo, esto están haciendo la memoria, eso no lo dices en ese momento, ¿entiendes? claro. Eso viene después, ¿no? No viene después, ¿no? Porque ¿para qué uno es periodista, ¿no? Uno es periodista para ser testigo y para que no puedan decir esto no ocurrió, ¿no es cierto? Mm, O sea, que cuando claro, tienen la foto, ¿no? O sea, un poco, aunque también los Holocaust deniers y tantas deniers que hay en la, ¿no? ¿Cómo se dice claro. eso en castellano? Eh, ¿No? ne- Esos ne- indicadores, ¿no? De Negacionistas. negacionistas, ¿ya? ¿No? Entonces, ¿no? O sea, eso es, ¿no? Esa es una lucha constante, ¿no? Y como te Ujú, digo, de Ayacucho empecé a documentar Lima y después a otras zonas me fui, ¿no? O ujú, sea, porque ya se cambia, no cambia el eje, ¿no? Del conflicto. claro. Pero ahí yo tomé fotos, la foto de la mano, ya fue para mí ¿Ya? muy importante, porque esa la tomé en el 84. Y yo también entrevisté para mi libro a Mamá Angélica, ¿no? Ok. También entrevisté a su hija,
¿no? A su hija, la profesora. Y muy interesante, porque eso lo voy a poner en mi libro, ¿no? Porque ella, ¿cómo se llama? Ella era profesora. Claro, Cuenta, ¿no? Cómo es llegar a una comunidad que nomás te dan un pequeño piel de oveja para que duermas ahí, ¿no? Y eso es todo, o sea, y ahí tienes que enseñar, o sea, ¿no? Todas esas cosas que te dan esa imagen del Perú que nadie quiere escuchar, pues, ¿no? O sea, no han querido escuchar muchos, ¿no? ¿y por qué crees que, sobre todo en nuestros círculos internos más limeños, nuestros círculos cercanos, amistades, familiares, por lo menos en mi caso, ¿por qué crees que no quieren escuchar? O sea, sobre todo en este momento histórico donde es tan fácil acceder a la información, pareciera que a la vez esto que tú decías de la labor del periodista de certificar hechos, ¿no? Y cosas que pasaron. Pareciera que al día de hoy ya ni lo que sabemos que pasó, pasó, ¿no? Sí, Sí, y yo no, para mí es muy difícil, yo no entiendo todo eso, porque no es nomás eso, es también el surgimiento de violencia de extrema derecha, ¿no? No nomás en el claro, Perú, sino en general, ¿no? Todo claro. eso, porque yo también soy alemana, entonces yo he leído mucho de la Segunda Guerra Mundial, entonces hay que ver cómo, si hay momentos de la historia, ¿no? Que están... ah, que estamos repitiendo ahora esa búsqueda de violencia, ¿no? Ujú. A, a no hablar. Hay una super cita de una alemana que me encanta, ¿no? O sea, porque ahorita todo el mundo, nadie quiere hablar, ¿no es cierto? Claro. No quieren hablar, ¿no? Entonces, esta cita, ¿no? Es una super cita de una poeta que se llama Ingeborg Bachmann, ¿no? Y dice, por ahí habla, claro, se refiere pues a Alemania, pero eso se refiere a todos, ¿no? A todas las cosas, y dice, lo que no se puede decir, ¿no? Ujú, Que hay otra palabra aparece en castellano, lo que no se ujú, puede decir, ya lo ujú, no decible, o sea, camina, ¿no? O sea, se mueve, calladamente, dicho, ¿no? Sobre la tierra, ¿no? Sobre nuestro país, sobre nuestra tierra, ¿no? ¿No? O ujú. sea, ese es la pérdida de la memoria. ¿Y crees que ya perdimos la batalla de lograr tener memoria de lo que pasó en nuestro No, país? hay que seguir insistiendo, hay que seguir buscando. No puedes Mm, así. Mira cómo Alemania, hasta hoy sigue buscando, ¿no? No sé si tú, o sea, yo leo todavía, ¿no? Constantemente hay nuevos libros, nuevos estudios históricos, ¿no? mm, Sobre Alemania, sobre lo que pasó, sobre las víctimas, ¿no? Lo que se puede hacer, ¿no? ¿Por qué surge esa violencia, ¿no? ¿Por qué el racismo? El racismo es realmente preocupante hoy en día, ¿no? claro. ¿No? Y el racismo en el Perú, pues, ¿no? O sea, porque tantas cosas pasan Mm, ¿no? por el racismo que ha habido en la sociedad, ¿no? Todo, por ejemplo, lo interesante de Socos, ¿no? Que, por ejemplo, en la CBR dicen que el apellido, ¿ya? Que más víctimas tiene es Quispe. Y en ujú, Socos muchos son Quispe. Mira, no, no es así una coincidencia, es algo que es como un hecho, ¿no? Un hecho fuerte de reconocer, ¿no? mm. ¿No? ¿Tú qué Y crees? ¿Por qué crees que hay todo ese olvido? eh, mira, Gente yo joven, he estado en Ayacucho hace poco y creo ¿ya? que también, no sé si es un tema cultural o no, pero también la sociedad ayacuchana ha preferido olvidar, ¿no? Y si uno va el día de hoy a Ayacucho, nosotros fuimos a algunos pueblos claves, Cayara, Jomarca, eh, puestos claves del conflicto armado interno, y por nuestra llegada es que se hablaba de lo que pasó en ese tiempo y muchos niños o jóvenes de 14 15 años escuchaban por primera vez de sus familiares qué es lo que había pasado. Entonces, creo que también el dolor de lo que significa ese periodo en nuestro país, sobre todo en Ayacucho,
ha generado de que el silencio y el que lo vivieron mueran con eso y no se lo pasen a las siguientes generaciones ha sido una de las estrategias, ¿no? Entonces yo te digo eso a nivel personal, creo que no soy sociólogo ni mucho menos, pero como causa sociológica creo que la estrategia de muchas familias fue el olvido eh, y a nivel, y a nivel Pero mira, el olvido o sea, si se olvida, a mí, por ejemplo, en Socos también, cuando yo regresé Ujú, en 2003, creo que con fotos, ¿no? Para ponerlos en el municipio, no quisieron, cada uno se llevó la foto de su casa, no ujú, querían, ¿no? O sea, ahí también estaba eso, ¿no? Y no quieren, y también familiares dicen, ya no quiero hablar de eso, es verdad, no quieren, ¿no? Pero por otro lado, o sea, el silencio, ¿no? O sea, que dice acá, como se llama acá, es de otro alemán, ¿no? La violencia no habla. Es de un título de un reportaje de la violencia no habla, o sea que la violencia, o sea, ese olvido es la violencia que no habla, ¿no? Y no quieren hablar, pero eso tampoco es saludable, ¿no? ¿Cómo vas no? Si a ti te han hecho algo, ¿no? Tú te vas a un psicólogo, ¿no? Que te ayuda ¿no? A claro. ver todo el trauma que has sufrido. Entonces, estos son comunidades enteras que se están tragando todo, ¿no? ¿Qué está pasando? Pues, ¿no? Porque yo no sé lo que está pasando, no tienen, por ejemplo, en el caso de Somos, no hay psicólogo, o sea, no ha habido, Mm, es, o sea, no sé cuántos psicólogos han ido a hablar con ellos como comunidad, ¿no? O sea, lo que han pasado, ¿no? Porque eso no es normal, oye, que pase cosas así, ¿no? claro. ¿No? Y también, o sea, es importante reconocer lo que pasó, ¿no? Uno de los presidentes de Alemania, me he olvidado su nombre, um, cuando pasó lo de cuando se cayó el muro de Berlín, ¿no? Ujú, Y la Stasi empezaron a quemar todos los documentos y él fue a rescatarlos. mm, Y rescataron lo más que se pudo para que la gente sepa, ¿no? ujú, Para que la gente sepa, ¿no? Quizás claro. hay que preguntar quién quiere olvidar y quién no quiere olvidar. Quiero hacer una... Eso iba a ser mi siguiente punto de por qué creo que el tema de la memoria en nuestro país no se toca. Y es que, claro, los actores políticos de ese momento que tienen responsabilidad política y en muchos casos judicial también siguen vivos, ¿no? Y al seguir vivos y seguir con poder, estos temas nunca van a estar en agenda y nunca va a haber una política pública para que haya memoria, ¿no? Es más, que el LUM siga en pie es un éxito como sociedad civil, pero, y creo que en fechas como la de hoy, toca ver que también, y quiero decir la parte positiva, pero lo bueno de que vaya pasando el tiempo es que los actores de esa época ya no están y es más fácil hacer un trabajo serio de memoria, con los hijos, con los nietos, de cómo este dolor ha pasado generaciones y con los actores políticos vivos y con poder eso creo que no se va a poder hacer, ¿no? No, no, y también qué mecanismos, ¿no? Permiten, ¿no? Esa violencia, ¿no? Porque para mí, por ejemplo, me interesó, ¿no? Cuando empecé a hacer todo este proyecto, ¿no? De Ujú, mi enciclopedia, ujú, este, me interesó cuál es la violencia que nosotros como humanos creamos, ¿no? Porque quizás hay cosas que, que no podemos evitar, ¿no? O sea, pero cuáles son las que creamos y así también podemos hacer algo en su contra, ¿no? Entonces, sí, eso me interesó siempre estar leyendo sobre violencia y todo. Un libro que me interesó mucho, o sea, uno de los libros que leí de un coronel mm, que escribió sobre on killing, ¿no? Que mm, escribió cómo de matar. Él escribió que el ser humano no está así, no tiene el chip para matar, sino que tiene que ser violentizado, tiene que ser entrenado. Eso también es un dato interesante, mm, ¿no? Y entonces,
¿qué pasa cuando pasa lo de la Segunda Guerra Mundial con la República de Weimar, esos grupos violentistas, ¿no? O sea, el grupo de Hitler, pues, ¿no? Que empiezan a ser violentos, a exigir, a degradar los valores democráticos, ¿no? Ahí también hay que buscar, así, ¿no? Ahí hay esas son preguntas también que debemos hacernos, ¿no? Más allá, ¿no?, de la memoria, porque la memoria es algo que pasa después, ¿no? Pero, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos mueve? O sea, ¿qué elementos son los que crean esta violencia? Porque no creo únicamente que fue la situación social, porque Sendero no fue alguien que estaba ayudando, Claro. Ni ¿no? tampoco, ni tampoco fue nunca muy masivo tampoco. O sea, se dice que a finales de los 90 quedaban solamente 2000 guerrilleros activos en Sendero. O sea, tampoco es que haya sido muy masivo nunca tampoco. Sí, no, la cuestión es que mataron a tanta gente, ¿no? Y a la población, porque, por ejemplo, después de Socos, Ujú, yo regreso a Ayacucho el 84, ¿no? Entonces ahí me pasan la voz de que Sendero había hecho un juicio popular en Huamanguía, ¿no? ujú, Y ahí, ¿no? Y habían matado a 3, yo nomás logro tomar fotos de 2 de las personas. Y meses más tarde, otro ataque también, mm, ¿no? Donde matan casi 20 personas. Ahí también Huamanguía, entonces los pueblitos aledaños, porque ellos se habían vuelto ronderos y porque también no, o sea, el campesino pobre no puede, ¿cómo se llama? Vivir sin estar sembrando, ¿no? Porque mm, tiene que comprarse aceite y esas cosas, y Sendero les obligaba a no sembrar, ¿no? En su estrategia, claro. ¿no? Y después también hay que ver, ¿no? Hay que ver las personas que estaban en Sendero, ellos también tienen que hablar, ¿no? Porque eso no, o sea, por Mm, suerte tenemos a Lurgio, ¿no? A claro. Lurgio, ¿no? A José Carlos Agüero, que él no estuvo, pero su familia, ¿no? Él viene de una familia. O sea, ellos también tienen que hablar, ellos tienen que hablar, ¿no? Así ¿No? es. Eso también, porque ellos también tienen que tomar la palabra y ver, ¿no? Um, o sea, para mí ha sido, o sea, para mí es muy importante defender la democracia, ¿no? El sistema democrático, ¿no? Pero yo sé Mm, que muchos lo critican, pero es un poco lo mejor lo que tenemos, ¿no? Porque nos permite hacer cambios, ¿no? O claro. sea, Y pareciera entonces, que eh, el fracaso de la democracia peruana ha llevado a que justamente en estas zonas olvidadas sea donde más se apoyan proyectos autoritarios, ¿no? Es dicotómico porque proyectos autoritarios se apoyan en las clases altas y en los lugares más bajos donde la democracia no ha podido cambiar sus vidas, ¿no? Y creo que eso es uno de los retos que como país tenemos por enfrentar, ¿no? sí, sí. Y un poco que también por eso digo, estudiar un poco lo que pasó, no va a ser todo igual, pero lo que pasó en la República Weimar y cómo suben Ujú, estos grupos violentos es muy importante de verlo también. Yo no he estudiado eso muy a fondo. Bueno, he leído, pero no sé, creo que hay que mirar eso más a fondo, porque ahí ¿no? El grupo de Hitler, ahorita me he olvidado cómo se llamaba el grupo de choque que tenían ellos, ¿no? O sea, había un nombre. las camisas, camisas No, negras, ¿no? había otro nombre que cuando estaban juntándose, ¿no? Era otro nombre. Ok. Y pues eran violentos, ¿no? Eran ataques violentos, claro que contra la izquierda también, ¿no? Todo eso, ¿no? Pero también iban destruyendo todos los valores democráticos y la gente no se daba cuenta, no quería darse cuenta, tenía miedo o qué cosa, ¿no? Eso es lo importante. Eso hay que ver eso. Hay que Mm, ver esos fallos, ¿no? que hay, ¿no? Esa falta
Por eso el silencio, ¿no? Esta que lo habla la poeta, ¿no? Ese silencio que va sobre la tierra, ¿no? Silenciosamente camina, ¿no? Eso Mm, es lo que, el silencio es lo que permite todo eso, ¿no? Si no hablas y no criticas, ¿no? Ahora, por ejemplo, Alemania, si tú ves, han salido los nazis, ¿no? A presentarse en las calles y ha salido masivamente la gente a contrarrestarlos, algo que no hubo en los años 30. claro, Y eso hay que mirar, hay que ver, ¿no? Cómo ellos se están enfrentando, cómo están, ¿no? Diciéndole no, ¿no? Porque hay una chica, creo que, ay, ya me he olvidado como de qué país es, ¿no? Pero ella, bueno, ella es alemana ahora, pero es de un país, de un grupo que fue, creo que víctima del genocidio de Irán, ¿no? O sea, un ujú, grupo, ¿no? Entonces, eso es muy importante, abrir la boca, ¿no? No quedarse callado, así ¿no? es. Y exigir, y también no es nomás la memoria, es también el cambio climático, Mm, porque las condiciones, ¿no? de vida ahora dependen del cambio climático. No puedes no hablar de eso. Eso todo tiene que ir junto, de alguna manera. así Bueno, a es. mí, Sí, es ¿no? verdad. Nada, me quedo, de esta entrevista me quedo con la reflexión de que no hay que quedarnos callados. Creo que es momento de que como ciudadanía empecemos a hablar, revivamos los debates públicos, revivamos los espacios de diálogo político, que sigamos Claro, conversando y que nos escuchemos también, ¿no? Que sí, muchas sí, veces ese es sí. el problema. Así que nada, Y no Vera, escuchar, ¿no? No hablar, ¿no? Sí, porque eso es muy importante, ¿no? Ya. así es. Nada, Vera, ha sido un gustazo tenerte en el canal. Para mí ha sido un honor y nada, me llevo como proyecto de futuro periodista, me llevo mucho de esta entrevista y muchos aprendizajes de los cuales te agradezco. Ya, muchas gracias a ti también, oye, gracias Ujú. al canal, todos. Gracias, muchas Así es. gracias. Y nada, amigo, con ustedes eso ha sido todo por el día de hoy. Recuerden suscribirse a este canal para seguir accediendo a más contenido, darle like a esta entrevista, compartirla para que más personas accedan a información de calidad. Recuerden que si desean apoyarnos económicamente tienen el Yape en pantalla y pueden hacerse miembros de este canal. Eso ha sido todo por esta vez. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!